Albania es un país ubicado en Europa del Este, extremadamente pequeño pero con paisajes naturales impresionantes y costumbres peculiares. Por ejemplo, hay 750.000 búnkeres construidos en todo el país. La gente está obsesionada con los autos Mercedes. Hay una capital con casas coloridas y animales de peluche colgados fuera de las ventanas como protección. Y mucho más. Exploremos los 21 datos más extraños sobre Albania, que seguramente te sorprenderán sobre este país lleno de tradición, pero también moderno y único. Número 21. Asentir en realidad significa desacuerdo. Cuando hablas con alguien de Albania, podrías notar que parece que no está de acuerdo contigo, aunque asienta con la cabeza. Esto resulta extraño porque en las culturas occidentales, asentir significa sí, mientras que sacudir la cabeza significa no. Sin embargo, en Albania es lo contrario. Mover la cabeza hacia arriba y abajo significa no, y moverla de lado a lado significa sí. Así que si viajas allí, presta atención a esta costumbre. Número 20. Albania es un país pequeño en Europa. Albania es un país pequeño ubicado en el sureste de Europa, con una superficie de solo unos 29.000 kilómetros cuadrados. Albania cuenta con un terreno diverso que se extiende de norte a sur, con llanuras, valles entre cordilleras y vastas mesetas. Sus países vecinos son Grecia, Macedonia del Norte, Montenegro, Kosovo y Serbia. Es un país bastante homogéneo étnicamente, con un 98% de la población albanesa. La mayoría vive en regiones montañosas, donde las faldas de las montañas son planas, y tienen poco contacto con los países vecinos, siendo en su mayoría autosuficientes mediante la agricultura y la ganadería. Número 19. La capital de las drogas de Europa. Lazarat es un pueblo en Albania conocido como la capital de la marihuana del país. Esto se debe a que la mayor parte de la marihuana producida allí se exporta al resto de Europa. Ubicado a unos 240 kilómetros al sur de la capital Tirana, este pueblo produce alrededor de 900 toneladas de drogas extraídas de plantas de cannabis al año, con un valor de hasta 6.1 mil millones de dólares, equivalente a la mitad del PIB de Albania. Número 18. Animales de peluche colgados fuera de las casas como protección. Muchos albaneses cuelgan búhos y osos de peluche fuera de sus casas. Creen que cuando estos búhos y osos se cuelgan en los edificios sobre un palo o una cuerda, ahuyentan la envidia de los malos espíritus y traen suerte a quienes viven dentro del hogar. Esta acción se llama dordolex, y estos peluches se colocan para proteger la propiedad de personas envidiosas que podrían robarla. La tradición centenaria de los dordolex en Albania, que casi fue erradicada durante la era comunista, se revivió a principios de la década de 1990. Número 17. Muchos albaneses migran a otras tierras. Es un hecho que hay más albaneses viviendo fuera de su tierra natal que dentro de ella. La mayoría de los albaneses nativos vive en países vecinos como Grecia, Italia y Macedonia del Norte, mientras que otros han migrado a Estados Unidos y Canadá. La razón se debe a motivos económicos y, más tarde, a la discriminación y la violencia que los albaneses tuvieron que soportar, lo que llevó a muchos a optar por abandonar el país. Número 16. Vírgenes juradas que viven como hombres toda la vida. En las remotas regiones montañosas del norte de Albania, hay mujeres especiales que hacen un voto de permanecer vírgenes de por vida. Viven y se comportan como hombres. Nunca se casan, ni tienen hijos. Se cortan el cabello corto, usan ropa holgada y cambian sus nombres. Beben alcohol, fuman cigarrillos, portan armas y realizan trabajos típicamente reservados a los hombres, como el pastoreo o conducir camiones. Estas son mujeres que eligen vivir como hombres para escapar de la sociedad patriarcal. Se les llama vírgenes juradas o burnesha. Sin embargo, ese privilegio tiene un precio. Cada virgen jurada promete mantener la pureza y el honor de por vida, un sacrificio del que ninguna se arrepiente. En la historia moderna, las mujeres en áreas montañosas remotas del norte de Albania tienen muy pocos derechos.
No pueden votar, poseer tierras, heredar ni hacer negocios. Las leyes y principios sociales antiguos llamados canon se han transmitido de generación en generación dentro de las familias durante más de 500 años, y en algunos lugares aún se mantienen. Según el Canún, las mujeres son propiedad de sus esposos. Los matrimonios se determinan al nacer o cuando aún son pequeñas. Cuando una mujer alcanza la edad para casarse, debe mudarse a la casa del esposo, cuidar de él y de los hijos, y encargarse de las tareas del hogar. Las primeras en hacer el juramento lo hicieron por demandas sociales. Si una familia no tenía heredero varón, una mujer soltera del linaje podía asumir el rol de hombre y liderar a la familia. Juraba ante los jefes tribales o ancianos del pueblo, y desde ese día se convertía en hombre. Con el tiempo, algunas mujeres se convirtieron en vírgenes juradas por diversas razones, como evitar matrimonios no deseados o buscar libertad. Tal vez pierden algunas alegrías de las mujeres, como el matrimonio o la maternidad, pero la libertad ha hecho que muchas decidan hacer el juramento. ¿Qué opinas tú sobre estas mujeres en Albania? Déjame un comentario con tu opinión. Número 15. Costumbres matrimoniales peculiares en Albania. Existen muchas costumbres matrimoniales peculiares en Albania. En una boda albanesa, cuando la novia llega a la casa del novio, se dispara un tiro al aire para señalar que es un momento de alegría y que la celebración está en pleno apogeo. A diferencia de la práctica habitual en la que el novio va a la casa de la novia a pagar la dote con dinero y alimentos, en Albania es la novia quien va a la casa del novio a presentar la dote, que incluye almohadas, mantas, alfombras bordadas y muebles. Además, una novia albanesa debe servir pan y miel a su futura suegra antes de entrar a la casa, una tradición de larga data en Albania. A diferencia de muchos otros lugares donde las bodas comienzan y terminan en un solo día, las bodas albanesas duran 7 días completos, siendo el último día el evento principal. Por último, el novio suele entregar una moneda de oro a la novia, como símbolo del compromiso. El concepto de luna de miel en Albania es muy peculiar y algo vago. Existe una tradición en la que, durante 3 días y 3 noches, la novia debe resistirse a todas las peticiones del esposo, incluyendo las tareas domésticas y la intimidad. Se cree que esto ayuda a alejar a los malos espíritus que rondan la casa. Número 14. Se han construido más de 750,000 búnkeres en todo el país. Durante la era comunista, Albania se volvió muy aislada, ya que no tenía aliados aparte de China. Esto llevó al dictador Enver Hoxha a estar constantemente paranoico ante una posible invasión. Para proteger el país, ordenó la construcción de más de 750,000 búnkeres en ubicaciones estratégicas a lo largo del país. Aunque la mayoría han sido destruidos, aún quedan unos 160,000 búnkeres, incluyendo búnkeres conmemorativos junto a la oficina de correos de Saranda. Hoy en día, muchos de estos búnkeres en desuso están siendo reutilizados como hostales, viviendas, museos o simplemente abandonados y en ruinas. Estos búnkeres fueron construidos por orden del ex líder comunista Enver Hoxha, quien gobernó Albania desde 1944 hasta su muerte en 1985. Durante su mandato, Hoxha implementó políticas de aislamiento extremo, haciendo de Albania uno de los países más aislados del mundo. Los búnkeres fueron construidos no solo en las fronteras del país, sino también en ciudades y pueblos de toda Albania, con un estimado de un búnker por cada 4 habitantes. Hoy en día, algunos de estos búnkeres han sido transformados en restaurantes, cafeterías o incluso instalaciones artísticas, mientras que otros se han dejado deteriorar con el tiempo. Sin embargo, estos búnkeres se han convertido en una característica única y controvertida del paisaje albanés. ¿Qué opinas tú sobre esto? Es conveniente en caso de una invasión o terrorismo, ¿verdad? Déjame tu comentario con tu opinión. Número 13. La obsesión de Albania con los autos Mercedes. Una de las primeras cosas que notarás al llegar a Albania es la abundancia de autos Mercedes por todas partes, dominando las calles. Casi parece que de cada 2 autos que ves, uno es un Mercedes.
Esto suena extraño porque los autos Mercedes son considerados muy caros, pero hay algunas explicaciones lógicas para esto. Volviendo a la era comunista en Albania, poseer un auto personal no estaba permitido, por lo que conducir era solo para la clase alta. Cuando el país se abrió tras el colapso del régimen comunista a principios de los años 90, solo había entre 5.000 y 7.000 autos en todo el país. Así que puedes imaginar que en ese momento en Albania, la infraestructura para los automóviles también era escasa. Es decir, no había muchas carreteras pavimentadas en las calles de Albania, y las concesionarias de autos, así como los talleres mecánicos, eran extremadamente escasos. Cuando se permitió la importación y la propiedad de autos, la gente necesitaba vehículos de calidad y confiables para evitar averías en los caminos rurales y que pudieran repararse fácilmente. En ese entonces, la clase alta en el gobierno, incluido el dictador Enver Hoxha, consideraba a Mercedes como su marca de autos favorita, por lo que esta marca se extendió rápidamente por todo el país, atrayendo a los compradores. Especialmente los modelos antiguos importados a bajo costo pero aún confiables. Así que no es sorprendente que quienes pueden comprar un auto prefieran un Mercedes. Hoy en día, solo 1 de cada 5 personas en Albania tiene un auto. Pero debido al estatus que representa y la fiabilidad, Mercedes sigue siendo la marca de autos más popular entre quienes pueden comprar uno nuevo o incluso un segundo vehículo. ¿Cómo ves tú la imagen de los autos Mercedes aquí? Comenta abajo y cuéntame tu opinión. Número 12. Albania, el primer país ateo del mundo. Durante la era comunista, la religión fue completamente prohibida en Albania, y muchos edificios religiosos incluso fueron demolidos. Fue en 1967 cuando Hoxha reforzó aún más su control sobre el país, con una orden que prohibía todas las actividades religiosas y declaraba a Albania como el primer país ateo del mundo. Esta prohibición fue levantada cuando colapsó el régimen comunista, y hoy en día, en este país, muchos grupos religiosos conviven pacíficamente. Número 11. El impresionante Lago del Ojo Azul. El Lago Ojo Azul es un destino imprescindible cuando visitas Albania. Esta maravilla natural atrae a todos los turistas que participan en recorridos por Europa hacia Albania gracias a su nombre especial. El Ojo Azul es un impresionante lago de color azul profundo, con una profundidad de más de 50 metros. El lago Ojo Azul hipnotiza a los visitantes, como si quedaran abrumados por su belleza tranquila y prístina. El lago tiene forma ovalada, y su fuente de agua proviene del subsuelo. Lo especial es que el centro del lago es de un azul oscuro, y los bordes de un azul claro. En primavera, puedes ver el lago asemejarse a un par de ojos humanos. Número 10. Rica herencia culinaria. Una razón perfecta para incluir a Albania en tu lista de viajes imprescindibles es su gastronomía, que resulta irresistiblemente atractiva. Los platos albaneses se originaron en el antiguo Imperio Otomano, combinados con influencias modernas como la griega, italiana y turca. Un plato delicioso que recomiendo probar aquí es el tave kosi. Este plato parece una especie de pastel de huevo, hecho con cordero, huevos y yogur. Al disfrutar del tave kosi, sentirás fácilmente el sabor intenso del cordero, los huevos y el dulzor ácido del yogur. La delicada combinación de ingredientes ofrece una experiencia culinaria verdaderamente única. También está el perimenesgare, que son las famosas verduras a la parrilla de los albaneses. Este plato suele incluir berenjenas, calabacines, cebollas, pimientos, tomates, etc. Aunque se prepara con ingredientes simples, al probarlo encontrarás difícil resistirte al delicioso y especial aroma que trae el perimenesgare. Cuando estés aquí, también deberías probar el spekha me gise. Este plato atrae a los turistas por sus colores llamativos. Se rellenan pimientos verdes o rojos con arroz, queso y especias adecuadas, y luego se asan. Está considerado como uno de los platos favoritos para los amantes de la comida vegetariana que visitan Albania. ¿Qué opinas tú de estos platos en Albania? Comenta abajo y comparte tu opinión. Número 9. La colorida capital de Albania.
Aunque hoy no lo parezca, Albania fue una vez uno de los países menos desarrollados de Europa. Y eso se debía a que el gobierno comunista los influenció fuertemente, y la dictadura de su antiguo líder los hizo vivir en aislamiento durante casi 4 décadas. Tirana es la capital y ciudad más grande de Albania, así como el centro cultural, económico y político del país. Tras salir del régimen comunista, durante la reconstrucción de la ciudad para recuperar la esperanza perdida, Edi Rama, quien era artista, recurrió al arte para rejuvenecer la capital. Casas coloridas comenzaron a aparecer por todas las calles. Cuando los edificios coloridos aparecieron por todas partes, también cambió el ánimo y el espíritu de las personas. La belleza brinda a la gente una sensación de protección en Albania. Número 8. El idioma albanés, único en su clase. ¿Alguna vez has escuchado o te has topado con el idioma albanés? Comparte tus pensamientos sobre este idioma abajo. El idioma oficial de Albania es el albanés. Y si alguna vez has leído o escuchado algo en esta lengua, probablemente hayas notado que es extremadamente difícil entender incluso una palabra. Esto se debe a que el shakip, como lo llaman los albaneses, es un idioma único que no está relacionado con ninguna otra lengua moderna. El albanés es una rama independiente de la familia de lenguas indoeuropeas. Por lo tanto, no tiene una lengua hermana directa. Este idioma se desarrolló a partir del antiguo idioma ilirio, utilizado por los pueblos de los Balcanes antes de la conquista romana, por lo que es muy especial y único. Número 7. La regla de la besa te mantendrá seguro. Albania es un país muy seguro, y parte de la razón se debe a la cultura tradicional del pueblo albanés, incluyendo la antigua regla de la besa. Besa es una ley cultural de los albaneses, a menudo traducida como fe o juramento, que significa cumplir las promesas y honor. El adjetivo besnik en albanés, derivado de besa, significa leal, confiable, es decir, una persona que cumple su palabra. La besa tiene una importancia fundamental en el derecho consuetudinario tradicional de Albania y se considera la base del comportamiento humano. El concepto de besa se basa en la lealtad a la palabra dada como forma de compromiso o garantía de fidelidad. Besa incluye muchas obligaciones hacia la familia y los amigos, exigiendo compromiso con la palabra dada, lealtad y solidaridad al tratar con los demás. Esto significa que todo albanés está ligado por la regla de la besa, por lo que debe cuidar a los demás y jamás romper sus promesas. Número 6. La mayoría de los albaneses son musulmanes. Los otomanos introdujeron el Islam en Albania en el siglo XIV, pero no fue hasta el siglo XVII, cuando la mayoría de la población se convirtió al Islam. Hoy en día, casi el 60% de los albaneses son musulmanes. Número 5. Tierra de las águilas. ¿Sabías que cuando los albaneses se refieren a su país lo llaman Shqiperi, que significa tierra de las águilas? El águila tiene un gran significado para el pueblo albanés y se considera su símbolo nacional y étnico. La representación más antigua conocida de un águila en este país data de un grabado en piedra del año 1190. Además, la bandera de Albania presenta un águila negra de 2 cabezas sobre un fondo rojo sólido. Se cree que este diseño se originó con el príncipe Skanderbeg, un héroe del siglo XV que lideró con éxito una rebelión contra los turcos otomanos en 1443. Usaba una bandera similar con un águila bicéfala y fondo rojo. Más tarde, esta bandera fue adoptada por varias familias nobles en Albania durante la Edad Media y eventualmente se convirtió en el símbolo del pueblo albanés. ¿Qué opinas tú sobre este símbolo del águila del pueblo albanés? Comparte tu opinión abajo. Número 4. Un país montañoso. Lo que hace especial a este país, particularmente, es el regalo de la naturaleza. Numerosas montañas en Albania, a pesar de su pequeño tamaño y su cercanía a paisajes costeros impresionantes. Albania es un país montañoso, con montañas que cubren el 70% de su territorio. La montaña más alta de Albania es el monte Korab, que alcanza una altura de 2.764 metros
y se encuentra en la frontera con Macedonia del Norte. Las cadenas montañosas de Albania no solo ofrecen paisajes naturales espectaculares, sino también oportunidades para actividades al aire libre, como el senderismo, el esquí y el montañismo para los visitantes. Además, Albania alberga especies raras y en peligro de extinción de plantas y animales, incluido el roble albanés. También es uno de los pocos países donde aún existen caballos salvajes. ¿Qué opinas tú de los paisajes naturales de este país? Comparte tu opinión en los comentarios abajo. Número 3. Butrint, el sitio arqueológico más importante de Albania. Este es un sitio arqueológico reconocido por la UNESCO en Albania, donde se encuentran algunos de los monumentos nacionales más importantes que abarcan 2.500 años de historia a través de los periodos griego, romano y bizantino, datando del siglo III a.C. Butrint es una antigua ciudad griega y un sitio romano en el sur de Albania, cerca de la frontera con Grecia. Está ubicado en una colina con vistas al canal de Vivari. En la época romana, Butrint era una zona densamente poblada. Según la historia romana antigua, Butrint fue fundada por el profeta Heleno, hijo del rey Príamo de Troya. Según las evidencias arqueológicas, este fue un asentamiento humano prehistórico desde mediados del siglo X al Vuetos Tajitio Asisisto. Butrint se encuentra en una ubicación estratégica en el estrecho de Corfú. En el siglo IV Cotito, los habitantes de Butrint construyeron un templo dedicado al dios Asclepio y un teatro al aire libre para reuniones. Lo más famoso del sitio es el antiguo teatro. Desde el exterior, caminando por el sendero correcto hacia el bosque, se encuentra el teatro antiguo del siglo III. En la época romana, este teatro fue utilizado y podía albergar hasta 2.500 espectadores. Su arquitectura está influenciada por el diseño griego antiguo, con forma circular, separado de la ciudad alta. Más adentro del bosque hay un muro tallado con inscripciones griegas afiladas. Número 2. El rey Zog, el primer y único rey de Albania. El rey Zog es el único rey que ha tenido Albania, reinando de 1928 a 1939. Cabe destacar que fue el único rey musulmán en la historia moderna de Europa, y se hizo famoso por sobrevivir a varios intentos de asesinato. El rey Zog desempeñó un papel importante en la modernización de Albania durante su reinado. Promovió el desarrollo de infraestructura, introdujo la primera constitución del país y estableció relaciones diplomáticas con muchas naciones. Sin embargo, sus esfuerzos fueron interrumpidos cuando Italia invadió Albania en 1939 y el rey Zog fue forzado al exilio. A pesar de este revés, continuó apoyando la independencia y la soberanía de Albania hasta su muerte en 1961. Número 1. Albania es la tierra natal de la Madre Teresa. Aunque la Madre Teresa nació en Skopje, Macedonia del Norte, su tierra ancestral es Albania. Otro dato interesante es que este país tiene un aeropuerto internacional que lleva su nombre, en honor a ella. Y ahí lo tienes. Hemos explorado 21 datos fascinantes sobre Albania. ¿Qué opinas de los datos que compartí arriba? ¿O ya has visitado este interesante país? Recuerda comentar y compartir tus pensamientos conmigo. Gracias por ver nuestro País Pisteo. No olvides darle like, compartir y suscribirte para mantenerte al día con nuestros últimos videos. Nos vemos en los próximos.